Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la explicación de la octava de las lecciones magistrales de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Una lección magistral dedicada al lenguaje que utilizamos en el discurso. Y en este caso vamos a comenzar con una cita referida al concepto de claridad, porque ese por encima de todos quizás es el criterio más importante que debe cumplir un lenguaje de un discurso, que sea claro, que resulte perfectamente claro, que se entienda por parte del auditorio. Una cita que hemos rescatado además de uno de los grandes maestros clásicos de la oratoria, de la retórica, Quintiliano, quien yo creo que definió a la perfección lo que es la claridad. La claridad no es decir las cosas de manera que no se entiendan, sino que es ir un paso más allá. Es decirlas de tal manera que no exista ni la más remota posibilidad de que no nos entiendan. Evidentemente, si un mensaje cumple esta condición que refleja esta cita, ¿cómo no va a ser claro? Es decir, no solo es que no se entiendan, sino que no pueda dar lugar a ningún tipo de confusión o de ambigüedad. Para lograr esta claridad vamos a explicar a continuación, nos vamos a centrar en esta clase magistral en una serie de recomendaciones prácticas, muy prácticas, para elaborar el discurso, para utilizar un lenguaje muy concreto, para terminar también con 3 consejos generales de 3 criterios complementarios al de la claridad que también es conveniente seguir en nuestro discurso. La claridad en el discurso. Algunos consejos básicos para lograrlas. Pues el primero de todo es que nosotros, los oradores, la persona que tiene que hablar o que tenemos que hablar ante el público, comprenda totalmente lo que vamos a decir, es decir, que se lo conozca a la perfección, que lo conozca al más mínimo desde el más mínimo detalle, desde el principio hasta el final. Eso es básico para poder transmitir, para que ese mensaje llegue también en las condiciones adecuadas a nuestro público. Al mismo tiempo, es siempre adecuado, dentro de que, como por ejemplo veíamos en el tema anterior, hay estilos más complicados desde el punto de vista formal o menos, siempre un léxico sencillo, y eso no quiere decir tampoco, no tiene por qué prescindir de figuras retóricas, se pueden utilizar y seguir siendo el léxico sencillo y accesible para nuestro público, eso también ayudará. Y por último, la naturalidad, es decir, cuando hablemos ante nuestro público, mostrarnos como somos. A veces el error de alguien que está empezando en esto de la oratoria consiste en querer mostrar cualidades que no tiene, querer ir más allá. Por eso las comparaciones, lo hemos comentado ya en alguna clase magistral anterior, las comparaciones nunca son buenas porque cada uno tiene su estilo y todos pueden ser perfectamente válidos siempre que se cumpla la premisa de llegar a nuestro público, a nuestro auditorio. Con estos 3 consejos básicos vamos a complementarlos con, como decía antes, recomendaciones muy concretas para lograr esa claridad. Por ejemplo, si decíamos antes que el léxico es sencillo, mucho mejor si también las frases que empleamos, nuestra sintaxis, se basa sobre todo, está compuesta de frases cortas, frases breves. ¿Por qué? Pues si ya al hablar de la comunicación escrita decíamos que salirse de un número de palabras razonable en las frases podía llevar a crear confusión, en la comunicación oral, que tiene como una de las características que el receptor te está escuchando en ese momento y no puede volver a ello, como sí sucede en un texto escrito, en el cual si no ha entendido una idea puede volver a leerla y releerla una y otra vez, pues aquí le vamos a facilitar mucho su comprensión si sobre todo utilizamos frases cortas. No se trata tampoco, cuidado, de abusar, de que nuestro discurso se convierta en un telegrama, sino de combinar frases más cortas, frases más largas de vez en cuando, pero sobre todo que primen las frases más breves. Al mismo tiempo, si recurrimos al orden gramatical más lógico, el orden gramatical estándar, de sujeto, más verbo, más complemento, también ese mensaje va a ser más fácil para quien nos esté escuchando. De vez en cuando también lo podemos alterar para no resultar monótonos, pero que eso no se convierta en norma, es decir, que en principio como criterio básico y general utilicemos ese orden gramatical. Y ahora viene, si os fijáis, estas 2 primeras recomendaciones que os he dado son muy similares, os daba alguna muy parecida a la hora de hablar del texto escrito. En cambio, en la comunicación oral tenemos una diferencia radical, total, con el lenguaje escrito. Repetir, reiterar las ideas, ser redundante es válido e incluso
hasta cierto punto aconsejable en la comunicación oral. Como os decía antes, el receptor, quien nos está escuchando, por ejemplo, cuando estamos dando una charla en público, está en ese momento y no tiene normalmente, al menos no sucede así, no tiene nuestro discurso escrito y no puede leerlo en ese momento, volver a la idea para ver qué hemos dicho. Por eso, insistir de vez en cuando, sin abusar, lógicamente, pero sí que las ideas claves, insertarlas varias veces a lo largo del discurso, cuando hablamos de la comunicación oral, nunca viene mal. Más recomendaciones prácticas, pues traducir los tecnicismos y las siglas. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, siempre es bueno conocer a nuestro público, muy complicado va a ser que conozcamos las características exactas, los conocimientos previos de uno por uno, una por una, todas las personas que nos están escuchando. Por ello, los tecnicismos nunca vamos a tener la garantía, si los empleamos y recurrimos a ellos en nuestro discurso, que todas las personas que nos estén escuchando las conozcan. ¿Qué riesgo corremos si no los traducimos, si no explicamos un poquito qué quieren decir? Pues que esa persona pierda parte de la comprensión del mensaje e incluso, si esta situación se repite una y otra vez, que desconecte, que deje de escucharnos, aunque esté allí en presente entre el público, que no esté escuchando, que no esté prestando atención a lo que estamos diciendo. Otro tanto ocurre con las siglas. Las siglas suelen ser muy utilizadas y son perfectamente conocidas entre las personas de un ámbito, sea profesional, sea social, sea económico, pero es posible que en el público no las conozcan y además, cuidado, en el lenguaje escrito, si tenemos a mano un ordenador, algún tipo de dispositivo para conectar a Internet, normalmente cuando vemos una sigla podemos pararnos un momento y buscar su significado. En cambio, si nos vamos a poner en este caso nosotros en el lugar del receptor, escuchando un mensaje y nos sueltan una sigla y no lo conocemos, tenemos una de dos: o seguimos escuchando el discurso o nos ponemos a buscar qué ha querido decir con esa sigla. De una o de otra manera vamos a perdernos. Por lo tanto, las siglas, al igual que los tecnicismos, siempre es bueno que en ese momento se traduzcan, se diga su significado al público. Algo parecido ocurre con las cifras. Las cifras, como ejemplo, como dato, vienen muy bien en muchos discursos para cuantificar lo que estamos diciendo, pero si no traducir, en este caso es redondear lo que conviene. Si nosotros decimos en un discurso sobre el estado de la economía, hay 4.567.835 parados, no vamos a causar el mismo efecto, vamos a crear más confusión que si decimos hay algo más de 4,5 millones de parados, por ejemplo. La segunda cifra siempre hará que el receptor tenga que tenga que trabajar menos su mente y pueda seguir el hilo del discurso. Por lo tanto, las cifras está bien utilizarlas, pero si hablamos, redondeándolas. Y por último, algo a lo que nos referíamos también en profundidad en el caso del lenguaje escrito, del texto escrito: el estilo verbal por encima del nominal, es decir, las construcciones basadas en los verbos y no aquellas en las que prescindimos de ello, lo omitimos con una elipsis o algún otro tipo de figura retórica. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, las oraciones breves, cortas, son más fácilmente entendibles, para nuestro público, se da mayor variedad, se da mayor creatividad y también con el uso del estilo verbal normalmente lo que conseguimos es que las frases o los periodos sintácticos sean más breves. En la manera en que esos periodos más breves son llegan más fácilmente a nuestro receptor, pues por eso es aconsejable que se usen. Para terminar, decíamos, íbamos a dar 3 criterios generales para elaborar el lenguaje de nuestro discurso, complementarios. No olvidemos que el primer criterio base que hemos dado es la claridad. Pero bueno, si además de claridad utilizamos en nuestro discurso, o nuestro discurso se caracteriza por ser breve, preciso y correcto, tanto mejor. En fin, ¿qué queremos decir con cada uno de ellos? Brevedad está muy relacionado con concisión, con decir lo que queremos decir utilizando el menor término, el menor número de palabras posibles. Ser claro y conciso, eso es ser breve. Si al mismo tiempo somos precisos, es decir, dentro de la variedad de sinónimos, dentro de la variedad también de maneras que hay de decir una idea, recurrimos a la que lo expresa de manera más precisa, mejor. Y por supuesto,
también muy importante, la corrección, que nuestro mensaje cumpla todos los criterios gramaticales, sintácticos, que dentro de lo posible, aunque ya dijimos también que se permiten un poco más que en la comunicación escrita las muletillas, los tics, huimos de ellos, pues tanto mejor. Todo ello, con todos estos criterios, estaremos elaborando un discurso desde el punto de vista lingüístico mucho más claro y tendremos mayores garantías de éxito a la hora de enfrentarnos al auditorio, a la hora de enfrentarnos a nuestro público, para que el público a lo largo de todo ese discurso nos siga, nos preste atención y en ningún momento desconecte. Pues hasta aquí la octava de las lecciones magistrales. Espero que haya sido de vuestra utilidad y vuestro agrado. Muchas gracias.